Muchas gracias a todos, gracias a los que andan por aquí. Bueno, pues espero que les guste. Creo que es un trabajo muy interesante, lo sacamos el año pasado y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a platicar muy rápidamente un poquito de antecedentes para que los resultados les queden muy claros. Seguramente ustedes están familiarizados con la toxoplasmosis, es causada por el parásito intracelular obligatorio Toxoplasma gondii. Aproximadamente el 30% de la población mundial, en México también, está infectada con este parásito y normalmente cursa en individuos inmunocompetentes como una infección asintomática, ¿no? De hecho, el 30% de los que estamos aquí probablemente tengamos nuestro parásito y estamos felices y convivimos perfectamente. Sin embargo, es una infección muy relevante porque en personas con alguna inmunodeficiencia, esta parasitosis se puede reactivar y puede ser tan grave que incluso puede llevar a la muerte. Y en el caso de mujeres embarazadas, pues puede generar abortos e incluso malformaciones, ¿sí? Entonces sigue siendo una enfermedad socialmente muy relevante, ¿sí? Les voy a hablar muy rápidamente del ciclo de vida. Déjame prender Uy, le estoy picando mal, por supuesto. Ahí está. Listo. No sé si se alcanza. Listo. Su huésped definitivo es el gato y se le llama huésped definitivo porque en su intestino ocurre la división sexual, ¿sí? La consecuencia de esta división sexual es la generación de unas cosas que se llaman ooquistes, ¿sí? Que una vez que esporulan se vuelven infecciosos y estos son los que pueden contaminar agua y suelo, que posteriormente pueden ser ingeridos por cualquiera de los otros huéspedes intermediarios, adquiriendo la enfermedad, ¿sí? Una vez que estos zooquistes entran a los huéspedes intermediarios, forman quistes, que es lo que clásicamente contamina la carne, que también puede ser ingerido y generar la infección. Y como platicábamos, el parásito puede cruzar placenta y generar estos problemas durante el embarazo. Muy rápidamente, sabemos que existe una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda se caracteriza por la presencia de taquizoitos, que son estos parásitos libres que pueden infectar prácticamente cualquier célula nucleada y es donde se monta la respuesta inmune de la que vamos a platicar en un momento, mientras que en la fase crónica se caracteriza ya por esta formación de quistes que ya viven dentro del organismo y podemos estar tranquilos con ellos el resto de la vida, ¿sí? La respuesta inmune contra toxoplasma está muy bien caracterizada. Desafortunadamente, gracias a la gran cantidad de casos de VIH y a a la importancia de esta enfermedad, aprendimos mucho de toxoplasma. Entonces sabemos que es una infección mediada por linfocitos CD4, CD8, ¿sí? Con una polarización tipo TH1, que si ustedes recuerdan de de sus clases de inmuno, se caracteriza por la producción de interferón gamma. Ahora, conforme ha ido avanzando la tecnología, también ha ido avanzando la manera en la que hemos estudiado los linfocitos T, y esto nos ha ido mostrando que las poblaciones son todavía más complejas, ¿no? El análisis de proteínas por citometría de flujo, citometría de masas, proteómica, nos ha incluso obligado a adquirir nuevos términos para describir a los linfocitos T. Ya no solamente hablamos de polarización, linfocitos activados. Ahora incluso ya hablamos de destinos, etapas, estados. Incluso por ahí hay algún artículo donde se habla del nivel de effectiveness, ¿no? ¿Qué tan efectivo es el linfocito T durante una respuesta inmune? Entonces, pensando en esto, nosotros dijimos, bueno, mucho se ha platicado de cómo se usan las proteínas para analizar a los linfocitos T. Nosotros nos preguntamos que podemos saber a partir de las glicosilaciones. Y en particular, a nosotros nos interesan las sialilaciones, ¿sí? Que son una adición terminal de unidades de ácido siálico a oligosacáridos y glicoproteínas. Existen tres versiones, ¿no? Tres orientaciones, alfa 2,3 y alfa 2,6 y alfa 2,8, siendo las más comunes alfa 2,3 y alfa 2,6. Esto se refiere a la manera en la que está el enlace. Y lo que me gustaría que vieran es cómo este cambio en el enlace hace que la molécula se vea completamente diferente, ¿no? Cuando existe un enlace alfa 2,3 parece como una hamaca y cuando existe el enlace alfa 2,6 aparece como una sillita, ¿sí? Entonces, esto parece como un cambio muy sencillo, pero ahorita vamos a ver que esto resulta bastante relevante. Eh, Nosotros utilizamos unas herramientas que se llaman lectinas para distinguir estas alilaciones. Normalmente estas salen de plantas y utilizamos la de Macchia murensis para ver la 2,3 y la de Sambucus nigra para ver la 2,6. No somos los primeros que analizamos la celilación con linfocitos T, pero sí se ha demostrado que son importantes para la adhesión celular, para la interacción célula-célula,
son mediadores importantes de la citotoxicidad mediada por anticuerpos y también en procesos apoptóticos. Pero bueno, con esto nuestra pregunta era si es posible identificar nuevos glicofenotipos de linfocitos T analizando las cialilaciones en un modelo infeccioso. Y para esto justamente utilizamos un modelo de infección con Toxoplasma gondii. Utilizamos ratoncitos de la cepa Valp-C, que es una cepa resistente a la infección, que tiene un FOXP3 acoplado a una proteína verde fluorescente mejorada. ¿Sí? Los infectamos con 10 quistes de la cepa M49 por vía oral y esperábamos 3, 7 o 10 días para analizar las diferentes poblaciones de linfocitos T. Entonces, fíjense, aquí les voy a enseñar las primeras cinéticas. Primero analizamos esta cialilación 2-3, que quedamos que es la que parece como una hamaca. Y si ustedes se fijan, en los ratoncitos no infectados, tanto CD4 como CD8, hay una muy alta expresión de esta estructura glicosídica y conforme pasa la infección, realmente no observamos ningún cambio, ¿no? A los 3, 7, 10 días. Sin embargo, cuando analizamos la glicosilación que parece una sillita, la 2-6, encontramos que para el día 10 aparece aquí una pequeña población que que deja de expresar esta cialilación, ¿sí? Y aparece hasta el día 10 de la infección. Analizándolo con un poquito más de cuidado, fíjense, podemos ver que en los ratoncitos no infectados, estos son esplenocitos, prácticamente todos los linfocitos CD4 y CD8 expresan altos niveles de la 2,6. Sin embargo, más o menos la mitad, tanto de CD4 CD8 a los 10 días postinfección, pierden esta celilación. Esto es muy curioso porque era una población muy notable, ¿no? Y se veía mucho el cambio en la celilación. Entonces empezamos a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, a partir del estudio de la expresión de CD69 y CD25, pudimos trazar una progresión de la infección, perdón, una progresión de la activación de los linfocitos TCD4 y CD8, ¿no? Que va en esta dirección. Y cuando analizamos la cialilación en cada uno de los puntos de esta progresión, podemos encontrar que mientras más avanzado es el nivel de la activación, ¿sí? Hay un menor nivel de expresión de la cialilación en estas células. Entonces, hay una coincidencia entre la pérdida de la cialilación y la progresión de la infección. Después analizamos la producción de citocinas y curiosamente encontramos que en los animalitos infectados la interleucina 2 es producida sobre todo por las células que siguen expresando la cialilación, mientras que el interferón gamma, y vean qué gran cantidad de interferón gamma, tanto un poco de interleucina 10, es producido por las células que no tienen la cialilación. Y después determinamos cómo estaba la cialilación en diferentes poblaciones diferenciadas, es decir, células vírgenes, células activadas o activadas de memoria, células de memoria central y células TEMRA. Y entonces podemos ver, como ustedes ya sabían, que en los infectados prácticamente en todos hay expresión de la cialilación. Y noten cómo en los animalitos infectados, que es la línea roja, las naïf, las células vírgenes, siguen teniendo prácticamente el mismo nivel de expresión de la cialilación, pero en la subpoblación de células efectoras o células de memoria efectora, ya podemos encontrar una gran población de células que no tienen la cialilación. Lo mismo ocurre en las células de memoria central y en menor medida en las células TEMRA, ¿sí? Esto lo que nos dice es que estas células que están perdiendo la cialilación se encuentran principalmente en estos fenotipos, ¿sí? Y coincide con la producción de citocinas que platicamos hace rato. Y bueno, finalmente hicimos un análisis de burbuja en el que pudiéramos pues analizar de manera conjunta todos estos datos que les mostramos. Y como pueden ver, tanto en células CD4 como CD8, las células que expresan altos niveles de la cialilación se encuentran en general poco activadas, ¿no? Expresan bajos niveles de CD4, CD25, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las células que expresan altos niveles de la cialilación en los animales infectados. A diferencia de los animales, perdón, de las células con bajos niveles de cialilación en los infectados, que tienen un perfil completamente diferente, ¿no? Que en conjunto es lo que nosotros llamamos un estado activo. Entonces, bueno,
Con esto que les mostré, podemos ver que se modifica la proporción del linfocito CD4 y CD8 que expresan únicamente la cialilación 2,6, pero no la 2,3, ¿sí? Una gran población de células CD4 y CD8 pierde la cialilación 2,6 y esta pérdida se relaciona con la progresión de la activación y curiosamente vemos perfiles diferentes de producción de citocinas y de diferenciación entre las células que no tienen la cialilación, que producen principalmente interferón gamma y se encuentran en especial en el perfil efector de memoria y de memoria central, mientras que las que todavía tienen su cialilación producen interleucina 2 y pertenecen principalmente al subtipo naive, ¿sí? Entonces, esta baja en la expresión justamente nos permite distinguir un estado activo. Este fue un trabajo bastante inicial, por lo que nos quedamos con un montón de preguntas que por el momento estamos tratando de resolver. Por supuesto, no se las voy a leer todas, pero son de las cosas que se nos han ocurrido. Y nada más me gustaría terminar agradeciendo a todos los miembros del laboratorio, Dieguito, que fue el que empezó con este proyecto, a la gente del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que son con los que colaboramos en el modelo de toxoplasmosis, y por supuesto a todos los que han ayudado a financiar este trabajo. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues aquí estoy a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Eda.